secretaria gremial de ADEMIS, justamente Amanda Martín. Amanda, muy buenos días. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? A ver. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, Amanda? Buenos días. Bien, bien. Muy buenos días. Bueno, les contaba en el anticipaba paritarias, 30% de aumento para los docentes aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero no todos los gremios están a favor. Ustedes, por ejemplo, no están de acuerdo con este aumento. ¿Por qué? Bueno, nosotros venimos desarrollando un pliego de acciones votados en asambleas donde para recuperar lo perdido el año pasado de alrededor de 10 puntos respecto a la inflación en el poder adquisitivo, ¿no es cierto?, del salario, y por las proyecciones que varios analistas confirman para este año de alrededor del 50% de inflación, habíamos presentado a la mesa de salario una recomposición del salario, justamente que consistía en acercarnos a lo que indica la canasta básica total, planteando 55.000 pesos para el cargo de maestra de jornada simple, que es el salario inicial, digamos, y eso representaba aproximadamente un aumento del 50%. La oferta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tardía, porque ustedes ya saben que en la Ciudad de Buenos Aires ya se reabrieron las escuelas, ya los docentes están hace prácticamente más de 4 semanas, ya se comenzó el nuevo ciclo lectivo y no aparecía ningún tipo de propuesta. Y la propuesta finalmente la concretó el día jueves, y es completamente insuficiente, no es solamente que no se acerca al reclamo que nosotros habíamos planteado como propuesta, sino que es una serie de cuotas de marzo a octubre que llevarían, digamos, el salario inicial al mes de marzo a 40.000 pesos para los docentes hasta 12 años de antigüedad que recién se inician. Y recién en el mes de octubre aproximadamente se cerraría en un 48.000 pesos también para el cargo de maestra de jornada simple hasta 12 años de antigüedad. Con lo cual, con esos dos parámetros, digamos, cualquiera se puede dar cuenta que incluso si anualizamos esas cuotas respecto a la inflación, daría menos que el porcentaje que ha planteado el gobierno como, digamos, desde el punto de vista mediático. A su vez, por supuesto, nosotros planteamos toda una serie de reclamos como que las sumas vayan al básico. Ustedes saben que el básico de un docente de la Ciudad de Buenos Aires es 12.000 pesos. 12.000 pesos. Y esto es importante porque son, digamos, montos que impactan en el aguinaldo, en las jubiladas y jubilados, porque todo lo que no va al básico son sumas que muchas veces no son remunerativas, es decir, tratan de ser cifras en gris, como decimos nosotros, digamos, que son, digamos, cifras que se incorporan, que después no necesariamente se incorporan al salario, y hace que cada vez más el salario de la docencia esté, digamos, más a la baja. Y por esa razón lo rechazamos, insisto, no de forma unilateral, porque nosotros ya teníamos un pliego votado en asamblea de delegados de escuela y por eso teníamos ese mandato. Y entonces cuando la ministra Soledad Acuña, quien se hizo presente en la reunión, hizo la propuesta, lo consideramos insuficiente y lo rechazamos. ¿Y por qué crees entonces que de los 17 gremios docentes que hay, solamente ustedes, y creo que alguno más iba a hacer una consulta, es decir, solamente 2 pusieron algún tipo de objeción? ¿Por qué crees que 15 gremios aceptaron entonces esto? Bueno, acá, digamos, se ha replicado, digo, para el conjunto del movimiento obrero, por lo menos en las paritarias que estamos viendo, pero también en temas docentes, varias direcciones de los sindicatos, incluso de centrales sindicales en la Argentina, aceptan la propuesta de las patronales o en este caso también del gobierno, sin mediar consulta alguna, pero sobre todo sin establecer cuál es la necesidad de las trabajadoras y trabajadores en relación al costo de vida, en relación a la inflación. Vos fíjate que venimos de cerrar también una paritaria nacional, donde CETERA firmó directamente lo que le planteó el ministro de Educación Nacional, donde el salario inicial se va a ir a 31.000 pesos para el mes de marzo. Yo, quiero ver qué trabajador y trabajadora con el costo de vida en relación al aumento de precios, de alimentos, de alquileres. Se acaba de descongelar para fines de marzo el precio de los alquileres, el aumento de los servicios públicos puede llegar a fin de mes. Esto creo que debería ser lo que oriente cualquier tipo de negociación paritaria. Acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos, como bien vos dijiste, la mayoría de los sindicatos
que bueno, obviamente no responde a los intereses de los trabajadores. Esa creo que es la explicación más importante. Más bien son direcciones sindicales que al estar integrados al Estado, bueno, están muy condicionados para poder responder a lo que verdaderamente necesitan los trabajadores. Nosotros somos un sindicato independiente, no estamos con ningún gobierno y siempre, digamos, nuestra guía es qué necesita un trabajador y una trabajadora para poder, digamos, llegar a fin de mes, como quien dice, y siempre lo discutimos previamente en asamblea, con debates, donde organizamos nuestro pliego y así vamos mandatados a las mesas de salario. El resto de los sindicatos integrados a una u otra central sindical, bueno, más bien se han convertido, esto corre como una opinión personal, por supuesto, en una escribanía del gobierno. Entonces le firma lo que diga el gobierno, que la pauta del presupuesto 2021 es de 29%, pero eso no se lo cree nadie. Eso tiene un objetivo muy claro en los presupuestos nacionales o de la Ciudad de Buenos Aires, que es anclar los salarios a la baja. Digamos, nadie piensa que este año va a haber un 29% de inflación. No, entonces todas las paritarias que se están cerrando, bueno, rondan el 30, el 31, el 32, muy parecido a la pauta que, bueno, también sabemos que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque de fondo hay un cuadro en el cual se está negociando con este organismo y hay una fuerte exigencia de descargar la crisis en un ajuste, en este caso en los salarios de los trabajadores. Sí, pero bueno, obviamente del gobierno nacional, no solo de la ciudad, te lo van a vender como que hay paritarias, como diciendo, es saludable que haya paritaria para el trabajador del rubro que sea. Sin embargo, el tema es qué tipo de paritarias, ¿no? Eso también está más que claro. Vos hablabas entonces que el aumento del 30% es escalonado, o sea, esto es un 11, un 9 y un 10, llegando hasta octubre. En realidad esa es la primera oferta que hicieron y luego pasamos un cuarto intermedio y se mejoró en algunos porcentajes. La primera cuota sería de alrededor del 12,8% en marzo, 12,8. Del 8,8% en julio, bien, del 10,4% en octubre y luego se le agregó un 2% del Fondo Nacional de Incentivo Docente, denominado FONIS, que eso es a cuenta de, digamos, del gobierno nacional, que totalizan algo así como un 34% sumado, pero como dije anteriormente, si uno lo anualiza en relación a la inflación, no da 34%. Sí, digamos, a ver, convengamos también que, Amanda, que ni siquiera fue 36% la inflación del año pasado, esto está claro. Con solo ver cómo viene al 4% por mes nomás en este primer trimestre, ya te das cuenta de que ni siquiera fue del 36% la del año pasado. Eso está claro también. O sea que claro, el INDEC, que se había mejorado en la época de Macri, esto no lo puede discutir nadie, recordemos lo que era en la época de Cristina, ahora otra vez ya comienza a dar algunas señales que no son buenas. Algunas señales que no son buenas. No digo que era lo de antes, pero algunas señales que no son buenas. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Te cambio de tema, Amanda. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál era la posición justamente de ustedes? ¿Ustedes no estaban de acuerdo con que los chicos volviesen a clase, la parte presencial en estos momentos? Bueno, nosotros planteamos toda una serie de condiciones, ya desde el año pasado, que le habíamos presentado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, teníamos justamente toda una serie de exigencias para poder, digamos, resguardar desde el punto de vista sanitario a los trabajadores, a los estudiantes y las familias, y también con exigencias educativas. Nosotros considerábamos que en febrero es una reapertura un tanto prematura si no estaban garantizadas estas condiciones. No desconocemos la problemática educativa, tenemos un balance, si se quiere, educativo y pedagógico del año pasado muy malo, pero sobre todo no por el esfuerzo que hicieron familias, estudiantes y docentes, que la verdad ha sido, digamos, muy considerado, sino que como no teníamos recursos, no teníamos computadoras, no teníamos acceso a la conectividad, muchos estudiantes se han quedado por fuera del sistema educativo. Esto es un balance que hay que partir. Entonces, ¿qué han hecho los gobiernos durante todos estos meses para una apertura segura y con condiciones? Eso es lo que nosotros denunciábamos. El gobierno con una reapertura y hoy está desarrollando en las escuelas lo que nosotros advertíamos. Burbujas que se cierran, protocolos que no se aplican, escuelas que no pueden garantizar una jornada escolar porque no tienen infraestructura para poder desdoblar los cursos en aulas o espacios alternativos, todavía están arreglando techos, falta de ventilación natural y sobre todo algunas medidas que ustedes saben muy bien que son básicas para poder
mantener cierto control de las condiciones de higiene y seguridad. Esto ha sido, digamos, una apertura improvisada, con un ajuste presupuestario también muy importante. Recordemos que en la partida del rubro de infraestructura escolar, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene de un 80% de recorte en el mantenimiento también de los edificios, entonces era evidente lo que íbamos a encontrar en estas reaperturas. Y le planteábamos toda una serie de exigencias. Bueno, el gobierno dijo que iba a abrir igual, y hoy se están desarrollando muchos de los problemas que nosotros advertíamos. No porque no quisiéramos, digamos, discutir las reaperturas de escuelas, al contrario, insisto que desde el año pasado nosotros decíamos qué van a hacer en infraestructura para cuando dan las condiciones epidemiológicas de abrir, qué van a hacer respecto a los cargos docentes que van a ser necesarios para acompañar en la virtualidad a los estudiantes que van a seguir exceptuados, qué van a hacer sobre los auxiliares y la falta de higiene y seguridad. Bueno, eso no está del todo garantizado, hay una apertura muy parcial en las escuelas porque no se puede garantizar toda la jornada escolar, y insisto, el gobierno abrió más por una presión de abrir toda la economía, ¿no es cierto?, en general, aunque no estén dadas las condiciones epidemiológicas, y tal es así que se modificó el semáforo epidemiológico. Ustedes saben que se había establecido el año pasado para considerar cuál es el nivel de circulación del virus compatible con reaperturas de escuelas. Entonces vamos a tener que estar muy atentos a ese tema en relación a cómo sigue la pandemia, a nivel de circulación, sobre todo en los centros urbanos, y por supuesto seguir exigiendo condiciones de estudio, de trabajo, cuyos responsables son el gobierno, ¿no es cierto?, no las familias o los docentes en nuestro caso. Claro, el tema es qué hacíamos también con el aspecto, o quién se hacía cargo también del aspecto emocional de los chicos, ¿no? Que sabemos que ya no daban más, justamente estando sin ir al colegio, sin ver a sus compañeros y demás, y ese aspecto es también de un daño, y que muchas veces puede ser en el tiempo un daño también tan mayúsculo, quizás más grande que el propio COVID. Bueno, por supuesto, el impacto en la subjetividad, sobre todo en los niños, ha sido ampliamente estudiado, y por eso decía al comienzo que nosotros no desconocíamos ni el impacto educativo ni el impacto en la familia, sobre todo hay que decir en los sectores más pobres. En las comunas oeste y sur, las reaperturas de escuelas nos toparon con problemas muy serios, como este que te comentaba, es el aumento de la deserción escolar, la falta de recursos, las familias se dirigen a las escuelas a buscar desesperadamente las canastas alimentarias porque el impacto de la pobreza en la infancia es muy importante. Y bueno, este aspecto que vos colocás también es interesante pensarlo sobre el impacto, ¿no es cierto?, en el encierro. Evidentemente había que considerarlo, por eso nosotros decíamos desde el año pasado que el gobierno tenía que aumentar con una partida presupuestaria especial para educación, ver los problemas y adelantarse, ver cómo estaban los edificios, ver el problema de las computadoras y conectividad, y al revés, recortó presupuesto, recortó el programa Sarmiento de distribución de computadoras, no generó cargos, y entonces estas reaperturas son un tanto improvisadas y conllevan un riesgo que creo que se podría haber, minimizado si se preparaban las condiciones conscientemente y con recursos económicos, claro. Bueno, se sabía también que en la estrategia política de la grieta, la estrategia del kirchnerismo, de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández, de Máximo Kirchner, de justamente quitarle recursos a Horacio Rodríguez Larreta, iba a traer como consecuencia y derivaciones recortes de todo tipo de presupuestos. Esta es una prueba evidente en lo inmediato. Sí, el gobierno el otro día en las sesiones legislativas de alguna manera planteó que el resultado del ajuste en curso es motivo de la quita de la coparticipación. Ahora bien, esta quita de coparticipación se suponía que iba en referencia al sostenimiento de la policía metropolitana, pero esto es un problema en Ciudad de Buenos Aires de largo tiempo, o sea, acá hay una responsabilidad compartida, entiendo yo, entre el gobierno nacional y también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque también se replican las provincias unas reaperturas que no vinieron acompañadas de presupuesto. En el caso de la ciudad, la quita de la coparticipación en realidad está siendo descargada sobre las trabajadoras y trabajadores y la educación. Es decir, esa quita de coparticipación no debería descargarse sobre un ajuste en la educación. Claro, pero si vos misma nombraste lo del FMI, y que yo coincido, digo, la política, es decir, quien hace el daño de un gobierno a otro,
pensando en el 21 y en el 23, obviamente sabían que eso generalmente se ajusta finalmente de esa manera y de ese modo, como muy bien remarcás, Amanda. Entonces, el daño premeditado con este comentario está ratificado, está hecho, pero es una derivación. Después el otro se puede equivocar, es como el referee que cobra mal y después vuelve a cobrar mal para quedar bien con el otro, si querés, y al finalmente cobró 2 veces mal en lugar de 2 veces bien. Bueno, acá más o menos está bien lo que decís, pero digo, el daño principal está hecho, que era el daño que quería hacer justamente el kirchnerismo al gobierno de la ciudad. Bueno, siempre la salud, la educación y los trabajadores estamos quedando en el medio de una digamos, disputa. Ese punto quiero rescatar yo, en relación a que tanto el gobierno nacional sabía que quitándole los puntos de coparticipación, el gobierno de la ciudad lo iba a descargar sobre la salud, sobre la educación, sobre los salarios, pero a su vez, me refiero acá de fondo, lo que, digamos, prima es una disputa entre gobiernos, tirándose la pelota uno a otro, y en el medio lo que está sucediendo es que lo que faltan recursos es justamente para sostener, en este caso, la educación, o puede impactar en relación a los salarios. Siempre la terminamos pagando, por decirlo de alguna manera, los que trabajamos, los que estudiamos y los que vivimos en la ciudad. Era claro que ese recorte iba a estar descargado sobre, digamos, nosotros y nosotras, y no sobre, por ejemplo, la deuda pública que también tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, otros recursos que muchas veces resultan innecesarios ante las urgencias que vivimos cotidianamente en la educación o en otros sectores que habitamos en la Ciudad de Buenos Aires. Aquí no quiero quitarle la responsabilidad, insisto, al gobierno nacional, lo mismo con el tema de las vacunas, ¿no? Acá se están tirando la pelota de uno para otro, y acá faltan trabajadores de la salud todavía sin vacunar, acá faltan adultos mayores, personas de riesgo sin vacunar, por supuesto también están ahí acaban de morir 2 médicos aquí en la ciudad que no fueron vacunados. Por eso digo, acá el fondo siempre es una disputa entre gobiernos, y en el medio estamos quedando las trabajadoras y los trabajadores, y bueno, eso siempre me parece que hay que tenerlo en cuenta para poder, bueno, reflexionar sobre, digamos, las explicaciones de fondo sobre estos ajustes presupuestarios o salariales que después sufrimos todos. Totalmente. Amanda Martín, muchísimas gracias por haber estado ni más ni menos aquí en Radio Realpolitik. Buen día, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, ha sido Amanda Martín, justamente secretaria gremial de ADEMIS. Bueno, ¿estamos en el final? Sí, estamos justo a tiempo.